Bien, abramos la Biblia en Judas. Nosotros dijimos que la introducción que Judas, el que escribió esta carta, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como también el escritor de la carta de Santiago, que es el Jacobo que aparece en la Escritura y que son escritores de las cartas. Estos hermanos creyeron posterior a la resurrección probablemente de nuestro Señor, porque nosotros vemos en el Evangelio de Juan que mientras Jesús ejerció su ministerio terrenal durante 3 años, los hermanos eran incrédulos, ellos no creían. Entonces probablemente después de la resurrección de nuestro Señor, ellos creyeron también en Cristo. Y bueno, se presentan no como un hermano del Señor, no teniendo esas credenciales Judas, sino como un siervo de Jesucristo. Dijimos también que el propósito de Judas era escribir en su mente acerca de la común salvación, quizás de algún tema que le pudiera edificar a los hermanos, pero el Espíritu Santo, obviamente por inspiración, cambió el tema, o más bien ese era el tema que el Espíritu Santo quería que Judas escribiera, y él dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe no se refería a esa confianza que nosotros tenemos en Dios, sino al conjunto de doctrinas vitales, cardinales, de la fe que nosotros confesamos, la fe que profesamos, la doctrina apostólica, la doctrina en la cual la iglesia persevera, ¿cierto? Cada día. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles como la iglesia primitiva lo hacía. Y a eso se refiere Judas cuando habla de contender ardientemente por esa fe que ha sido una vez dada a los santos, por ese cimiento, esa base doctrinal que les fue revelada a los apóstoles y que nos fue comunicada a nosotros como iglesia para sobreedificar sobre esa base apostólica. Por eso la iglesia en un sentido es apostólica, ¿cierto? Porque la iglesia persevera o sigue la doctrina apostólica, la doctrina que nos enseñaron los apóstoles. Entonces, a esa fe se refiere la Escritura cuando señala Judas que contendamos ardientemente por la fe. Y dijimos que contienda no significa andar peleando o haciendo debates sobre temas doctrinales, sino está en el contexto de cuando se levantan falsos maestros dentro de la iglesia, nosotros debemos estar preparados para corregir esas enseñanzas y para sacar, ¿cierto?, a esos incrédulos, a esos apóstatas de las iglesias y poder corregir o convencer a aquellos que están dudando, ¿cierto?, por el engaño de estos falsos maestros. Entonces, el motivo de esta carta de Judas está en el verso 4. Él escribe a que contiendan ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, se habían levantado dentro de la iglesia falsos maestros que querían engañar a la congregación, que estaban sutilmente enseñando cosas equivocadas, distorsiones de la palabra de Dios. Recuerden que las herejías, hermanos, no es algo moderno. Los falsos maestros no son algo moderno dentro de la iglesia, sino es algo que comenzó con la iglesia primitiva. Ya vemos que cerca del año 50, 60, ya las iglesias se estaban desviando algunas tras falsas enseñanzas. Pablo tuvo que corregir a los gálatas porque ellos estaban siguiendo el judaísmo, querían seguir, y eso no es nuevo hoy día, hermano, el tema del sionismo, los que siguen a Israel, los que siguen la iglesia, que siguen la cultura de Israel. Eso pasó y Pablo lo trató como una herejía en el libro de Gálatas. Pablo les dijo, ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Cuando ustedes ven esta iglesia hoy día que está común, donde está el chofar, la bandera de Israel, parecen judaizantes, parecen más judíos que cristianos, eso es una herejía, es una falsa doctrina, porque Cristo cumplió el antiguo pacto. Todas las leyes fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos llamados a seguir esas leyes que fueron ya cumplidas en el Señor, o leyes que fueron dadas solamente, exclusivamente para la nación de Israel y no para la iglesia. Entonces, hermanos, al igual que en aquellos tiempos que la iglesia primitiva, hoy día también hay falsos maestros. Entonces esta carta también nos compete a nosotros hoy. Vimos la semana pasada características de falsos maestros que Judas da, que hoy día lo vemos en ciertos púlpitos de ciertas iglesias. Maestros del error, engañadores, que usan palabras infladas, que hablan de que ellos tienen la unción, de que ellos tienen una revelación, o pareciera que tuvieran algo que otros cristianos no pueden alcanzar.
¿cierto? Como si fueran hombres especiales, diferentes. Y si bien el siervo del Señor debe ser un hombre espiritual, entregado a las cosas del Señor, no es más cristiano que cualquier otro cristiano. Todos tenemos la unción del Santo, dice la Escritura, todos estamos completos en Cristo. Nosotros creemos como bautistas, como cristianos, en el sacerdocio universal del creyente. Todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. Cristo nos abrió entrada a todos nosotros para entrar confiadamente al trono de la gracia. Usted no necesita un sacerdote. Hoy día dentro de muchas iglesias, entre comillas, evangélicas, hay una especie de sacerdotes que la gente tiene que acudir a ellos para que ellos oren por la gente y puedan ser perdonados o puedan interceder ellos ante Dios por sus vidas. Hermanos, tú puedes interceder, puedes orar en la presencia del Señor porque Cristo es tu mediador. Cristo es el único mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. No es el pastor, no es el obispo, no es el sacerdote. Todos los creyentes somos sacerdotes en ese sentido, que podemos dirigirnos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y el único. Entonces, esta carta nos lleva a dos cosas. Uno, es saber cuáles son las características de los falsos maestros, estar alertas cuando sutilmente dentro de las iglesias se levanten falsos maestros que quieran engañar a la congregación, a los más débiles. Y también nos enseña a nosotros cuidar nuestro propio corazón y estar alerta en que en nosotros no haya un corazón malo de incredulidad, como dice Hebreos, para apartarnos del Dios vivo. Que no seamos nosotros algunos de estos falsos, ¿cierto? Que finalmente neguemos la fe. Es por eso que la Biblia nos llama a examinarnos siempre, a examinar nuestro propio corazón. Examinaos si estás en la fe. El que cree estar firme, mira que no caiga. O sea, cuidemos nuestro corazón de que andemos verdaderamente en la fe que profesamos, en la fe que confesamos. Y también nos hace una advertencia, un llamado a estar preparados para levantar defensa. A saber que tenemos la responsabilidad como iglesia de conocer la doctrina, de conocer la verdad de la palabra de Dios para no ser engañados. Como dice Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. O sea, debemos cuidar nuestro corazón de ser engañados. A veces hay creyentes que van a YouTube, ¿cierto? YouTube da para todo, Internet da para todo, hermano. Usted va a encontrar de todo ahí. Y ven un video y le dijeron que, no sé, cualquier cosa, cualquier mentira, y creen porque le dio 2 o 3 argumentos básicos. Entonces, YouTube no es un medio confiable, o Wikipedia, o cualquier medio informal de aprender doctrina. Usted tiene que ir a la palabra del Señor, indagar, estudiar. Buscar personas que han estudiado profundamente por 10, 15, 20 años ciertos temas para poder tomar base, ¿cierto?, de una doctrina. Recuerde que características de los falsos maestros son que andan cambiando de posición cada día, ¿cierto?, a cada momento. Un día creen esto, al otro día creen otra cosa y después creen otra cosa. Es característico de los falsos maestros. Y no estoy diciendo que nosotros con un estudio serio y en el tiempo podamos cambiar ciertas posiciones. Yo en mi historia como cristiano he cambiado ciertas posiciones cuando me he dado cuenta en el tiempo con la palabra de Dios que lo que creía quizás no era tan correcto. Y no me refiero a doctrinas fundamentales, eso nunca ha cambiado de postura, sino a posiciones más secundarias. Pero con un estudio serio y en el tiempo. No por ver un video de YouTube vamos a cambiar una posición. Entonces hay que ser serios en el estudio, hermanos, de la palabra de Dios y estar preparados para levantar defensa. Para contender arduamente. Cuando sea necesario. Nosotros debemos saber qué batallas tenemos que pelear. ¿Cierto? ¿Cuáles batallas son dignas de pelear? Yo siempre digo, las batallas de redes sociales y eso, las discusiones que se dan, los que tienen redes sociales, esos no son dignas de pelear. Son redes, ¿cierto? Donde no es la vida real. ¿Entiendes? Cuando se levanten falsos maestros dentro de la iglesia, ahí es donde nosotros debemos estar preparados para levantar defensa, para levantarnos seriamente y contender ardientemente por la fe. Entonces, vamos a leer nuevamente Judas completo para tener el contexto, pero quedamos por ahí por el verso 14 la semana pasada.
Dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, por esta doctrina fundamental que estaba siendo atacada ya en los tiempos de Judas, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, estos hombres, hermanos, y eso es lo que hace Judas en esta carta, es decir, que la condenación viene para estos hombres. Uno a veces siente celo, da enojo ver que estos falsos maestros, sobre todo los más conocidos, con tanta liviandad, hablan falsedades, engañan a la gente. Y uno dice, ¿por qué no tienen el castigo que merecen? Bueno, la Biblia dice que el castigo está destinado para estos hombres. Ya está establecido el castigo que van a recibir. Estos hombres ya han sido destinados para esa condenación. Hermanos, debemos saber que habrá un día del juicio. Un día donde todos los que enseñamos la palabra nos presentaremos delante del príncipe de los pastores. Y Él nos dará conforme a nuestras obras. Eso dice Pedro, apacentar la grey de Dios. ¿Cierto? No por fuerza, le dice a los pastores. Y cuando venga el príncipe de los pastores, entonces si hemos sido fieles en eso, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Ese es uno de los versículos que más nos encanta a los pastores. Porque ese día será el día donde seremos juzgados por nuestra enseñanza, si realmente hemos sido fieles a la palabra. Entonces, para estos hombres está destinada ya la condenación. Son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el gobierno de Cristo no está sobre ellos. Sus vidas no reflejan lo que ellos profesan, lo que ellos a veces predican. Sus vidas son vidas impías. Es por eso que muchos de estos hombres tienen vidas ocultas. Normalmente me he topado que cuando conozco gente de estas iglesias, la gente ni siquiera conoce las casas de estos hombres. ¿Por qué? Porque tienen vidas escondidas. Vidas que no quieren que la gente sepa, que no los conozcan, porque son impíos. Mas quiero recordaros, verso 5, y aquí comienza a tomar 3 ejemplos, recuerdan, lo vimos la semana pasada. Quiero recordaros, para hablar del juicio que se viene sobre estos hombres, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, ¿cierto? Ellos vieron los milagros del Señor, vieron el mar rojo abrirse, vieron el agua en medio del desierto, vieron las codornices, vieron el maná del cielo, tanto milagro, y aún así ellos no creyeron, eran apóstatas. Y toda esa generación, dice la Biblia, murió en el desierto. Solamente la generación menor a 20 años, la siguiente generación fue la que entró con Josué y Caleb a la tierra prometida. Entonces, ¿Dios castigó a esa generación? Sí, Dios castiga a los incrédulos. Dios castiga a los apóstatas. Hermanos, hay un juicio para aquellos que alguna vez gustaron del don celestial, para aquellos que alguna vez recibieron la iluminación del Espíritu, pero aún así no se arrepintieron. O sea, ya sabemos que la gente sin Cristo que no ha creído, que se rebela contra Dios, va a ser condenada. Pero cuánto mayor castigo pensáis, dice Hebreos, hablando de la apostasía, que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que estuvo en un púlpito predicando y no era un creyente, que engañó a gente, que quiso engañar a hijos de Dios, que escuchó la palabra desde los asientos por años, pero nunca se convirtió, que solamente aparentó ser un creyente. ¿Cuánto mayor castigo? Es por eso, hermanos, que debe llevar esto a analizar nuestro corazón, incluso a preguntarnos, ¿soy yo un verdadero creyente? ¿He sido transformado por el Evangelio? Porque si tú eres un creyente, no tengas miedo a hacerte esa pregunta. Te hace bien analizar tu corazón. Te hace bien examinarte a la luz de la palabra. No sea que nos deslicemos, dice Hebreos. Por eso en ese mismo contexto de apostasía, dice Hebreos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si usted quiere leer un libro donde trata en la palabra de Dios la apostasía con más detalle, lea Hebreos.
Hebreos es el libro. Luego toma un segundo ejemplo, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí nos da un dato el Señor acerca de los ángeles, de cómo cierto grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, que cayeron junto con Satanás, están ya en prisiones eternas, guardados ahí bajo oscuridad para el juicio del gran día, que esos ángeles aún serán condenados también. Hermanos, el pueblo de Israel fue condenado, los ángeles fueron condenados. ¿Cuánto más estos falsos maestros que lo que hacen es daño dentro de las iglesias? Versículo 7 toma otro ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, también Sodoma y Gomorra fueron castigados porque ellos agotaron la paciencia de Dios, la ira de Dios se derramó sobre esas ciudades y perecieron en el fuego. ¿Cuánto más estos falsos maestros que están destinados para esta condenación? Versículo 8, no obstante, de la misma manera también, y aquí toma el ejemplo de estos hombres, de la misma manera también estos soñadores, porque son soñadores, ¿cierto? Hablan cosas que parecen espirituales, son palabras infladas, pero si usted las estudia, profundiza, medita en lo que dicen. Escuche a los falsos maestros de repente en YouTube, ahí cuando salen mucho también en las redes, y uno escucha y parece hermoso lo que dicen, pero no tiene ningún sentido, ninguna base, nada que te edifique realmente, solo superficialidad. Son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, nunca están sometidos a nadie. Ellos son los líderes, ellos son los que mandan, todos se someten a ellos a nadie se someten. Y blasfeman de las potestades superiores, andan luchando todo el día con el diablo, ¿cierto? Y con las potestades y no predican el evangelio. Son características de los falsos maestros hoy día también. Y dice ahí, toma el ejemplo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, ni siquiera el arcángel Miguel, en medio de esta situación que nosotros desconocemos, hay libros apócrifos por ahí que señalan este evento del entierro de Moisés. La Biblia nos dice que no se encontró el cuerpo de Moisés, pero sí la Escritura aquí nos señala que probablemente el arcángel Miguel, ¿cierto? Como dice también la tradición, fue el que enterró el cuerpo de Moisés y el diablo lo reclamaba. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, y ese es el contexto, el énfasis que da aquí, ni siquiera el arcángel Miguel se le atrevió a proferir un juicio de maldición contra el diablo, sino simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos hombres blasfeman de las potestades, ¿cierto? Hablan de cosas que desconocen, porque son hombres que hablan de lo que no entienden. Y eso dice el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y hay un ay para ellos. Verso 11, ay de ellos. Hermanos, qué terrible eso. Se me eriza la piel cuando pienso en esto. Ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín. Ya lo explicamos, ¿cierto? La semana pasada. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, también este profeta falso, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, en medio de las comidas de la iglesia, de las celebraciones de la iglesia, están ahí ensuciando la congregación. Que comen impúdicamente, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, con vosotros, se apacientan a sí mismos. No pastorean, ellos se apacientan así, buscan sus propios deseos, nubes sin agua, no tienen ningún fruto en sus vidas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, andan de allá para acá, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Seguimos leyendo ahora del 14 al 16. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo,
he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces aquí del verso 14 en adelante, lo que hace Judas, en primer lugar, tenemos que decirlo, es citar un libro que es Primera de Enoc, un libro apócrifo, ¿cierto? Pero que haya citado un libro apócrifo no significa que este libro sea inspirado. Según comentaristas, ¿cierto? Dicen que este libro circulaba mucho en aquellos tiempos, en los tiempos en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces fueron los creyentes muy influenciados por la escritura de Primera de Enoc. Pero esto no es nuevo en la escritura porque el apóstol Pablo, bueno, no es de los apócrifos que aparece en la Biblia Católica Romana, por si acaso Primera de Enoc no aparece en la apócrifa católica romana tampoco es considerado por ellos como inspiración divina, porque no es algo nuevo en la escritura. El apóstol Pablo ya también había citado a muchos profetas y poetas, dramaturgos, ¿cierto?, de aquellos tiempos. Por ejemplo, cuando él dice, recuerdan el verso en Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él estaba citando a un filósofo del siglo IV, Menandro. Pero no significa que Menandro haya escrito cosas inspiradas, sino que eso específicamente que citó el apóstol Pablo de ese escritor es inspirado. En este caso lo inspirado es lo que cita Judas de Enoc, lo que señala en el verso 14 y en el verso 15. Otro ejemplo también lo encontramos en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo dice a los atenienses, y nota el contexto ateniense, porque en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Recuerdan? Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, pueblos, linaje suyo somos. De ahí cita a también filósofos griegos, poetas griegos del siglo VI y del siglo III. Y también en Tito, a los cretenses, Pablo le cita, en un momento le dice en el capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahí está citando también a un llamado profeta, ¿cierto?, del propio periodo o del propio lugar de los cretenses. Entonces, ni el apóstol Pablo ni algunos escritores bíblicos tuvieron empacho para citar a otros filósofos de aquella época. Pero no significa que todo lo dicho por ellos fue inspirado por Dios, sino solamente es inspirado lo que el Espíritu Santo tomó a través de estos hombres para decir. Ya tengamos claro eso. Entonces hay una cita aquí del libro Primera de Enoc en el capítulo 1, versículo 9, de ese libro apócrifo. Pero finalmente es inspirado y el Señor toma eso porque lo que dice ese libro Primera de Enoc y lo que cita Judas aquí es lo que la Escritura resume en muchos otros pasajes acerca del juicio de Dios, acerca de lo que Dios va a hacer, y lo podemos encontrar en otros pasajes de la palabra de Dios. O sea, recuerde que Judas está advirtiendo a los creyentes acerca de estos falsos maestros y del juicio que vendrá sobre ellos. Y dice que aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. O sea, eso lo dice la Escritura en muchos otros pasajes también. Entonces no está diciendo algo nuevo de otros escritores, sino algo que la Escritura también señala en otros pasajes. Que el Señor vendrá un día, en el día del juicio, y juzgará las obras de estos hombres impíos, de estos hombres malvados. En el verso 16 también sigue describiendo a estos hombres con otras características. Y miren, hermanos, vamos viendo esto. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, otra característica de estos falsos maestros es que son murmuradores. Siempre están hablando mal de otros.
Siempre en sus discursos, en sus enseñanzas, en su influencia, están hablando mal de otros, especialmente de los que predican la verdad. Hoy los que predican la verdad son difamados, incluso en el círculo más conocido, más farandulero, por decirlo así, de los predicadores. Muchos falsos maestros hablan en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estos son hombres querellosos que se andan quejando todo el tiempo. Así ganan adeptos que escuchan a sus herejías. Yo a veces me pongo a escuchar a lo único que puedo decir es payaso, que se llama Marcos Morales, un pastor pentecostal en Santiago. Y lo único que hace es hablar estupideces y hablar mal de otros. A hablar mal de los que predican sana doctrina. Pero literalmente ese tipo es un payaso y lo han invitado a la televisión para reírse del evangelio a través de él. O sea, no puedo decir otra cosa. Escucharlo hablar es como escuchar a cualquier persona, menos a un cristiano. Menos a un cristiano. Entonces, hermanos, es terrible ver a este tipo de hombres querellosos, como Judas los describe. Murmuradores y querellosos. Entonces, no ven a otros como hermanos en Cristo. Normalmente una de las características de estas iglesias es que solo ellos tienen la verdad. ¿Cierto? Que ustedes están donde está el Señor y el Espíritu de Dios y los otros son todos herejes, todos desviados. ¿Cierto? Nadie está en lo cierto. Entonces, una característica de las sectas. No ven a otros como hermanos en Cristo. Entonces andan también según sus propios deseos, dice aquí el texto, andan según sus propios deseos. O sea, en su plan, en su vista, lo que tienen es no bendecir a otros, no edificar a otros, no ser de bendición para sus hermanos, sino que no solamente se quejan, sino que buscan sacar provecho. ¿Recuerdan lo que leímos la semana pasada en 1 Timoteo capítulo 6? Que estos hombres buscan la piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Me comentaba un pastor amigo de Estados Unidos que estaba tratando una situación, y lo puedo contar porque ya es pública la situación allá, que él pastoreó una iglesia, luego fue a pastorear otra, y en esta iglesia vino un pastor de fuera, no había un pastor dentro de la iglesia, entonces vino un pastor de fuera. Esta iglesia era muy parecida a nosotros, confesional, adoptada la Confesión de Londres en 1689. No es que todas las iglesias tienen que adoptar la Confesión de Londres para ser iglesias bíblicas, hermanos, no decimos eso, pero esta iglesia era una iglesia confesional, por lo tanto debía respetar su confesión de fe. Y viene este pastor, que ahora se sabe que no era confesional, no tenía otra doctrina un poco más carismática, y él se hizo pasar para ser pastor de esa iglesia como un pastor que abrazaba la confesión de fe. Entonces, simplemente para obtener un sueldo a fin de mes que la iglesia ofrecía y poder empezar de a poco a cambiar la iglesia. Y eso trató de hacer por el tiempo que estuvo. Pero obviamente la iglesia tenía ciertas convicciones y una confesión de fe que lo regía y no lo dejó hasta que tuvieron que expulsarlo. Y este hombre empezó ahora a contaminar y ir a las casas de la gente y a llevarse a los más débiles. Y bueno, el pastor tuvo que volver y empezar a tratar la situación, empezar a reavivar la iglesia, animar la iglesia nuevamente después de este dolor. Y es triste, hermano, ver que estos hombres lo único que buscan es sacar provecho de la gente. Buscan sus propios deseos. No le importa dañar a nadie. Entonces así ganan adeptos, empiezan a decir sus cosas, a repetir información, a repetir sus herejías y la gente empieza a creerles. No desean ser siervos, ellos quieren ser señores. Quieren ser siempre señores. Pero uno ve la actitud de los siervos de Dios, del apóstol Pablo, por ejemplo. Aun cuando la iglesia de Corinto en algunas ocasiones no quería recibirle, él seguía orando por ellos, reprendiéndoles, exhortándoles, animándoles. Entonces no ven a la iglesia en primer lugar.
No valoran la iglesia de Cristo ni a Cristo como Señor, sino que ellos los gobierna su propio vientre, los gobierna sus propios deseos. Entonces, ven cómo pueden utilizar la situación para sacar el mayor provecho posible. Eso es lo que buscan. ¿Por qué? Porque su meta es sus propios deseos. Característica de un falso maestro. ¿Qué más dice el texto? Dice que buscan, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Normalmente, una también de las características de estos falsos es que sus sermones están llenos de historias acerca de sí mismos, de sus victorias, de sus batallas ganadas, y de eso se centran sus sermones. No hay nadie como ellos, nunca hay debilidad en ellos. Entonces esos son los super cristianos, imítenme siempre, síganme a mí. Entonces finalmente la gente se vuelve seguidores de ellos y no de Cristo. La tarea nuestra como pastores es hacer seguidores de Cristo, no seguidores de nosotros. Si bien gracias a Dios y gloria a Dios por eso que el puesto de liderazgo dentro de la iglesia, el pastorado, da cierta reputación, respeto, como la Biblia lo enseña, pero la gente no son seguidores nuestros, son seguidores del Señor y cada uno de ustedes son ovejas del Señor. Entonces presumen de sus logros, de sus conversiones, de sus bautismos, de sus milagros, carteles por aquí, por allá, de todos sus logros. Pero el nombre de Jesucristo no es levantado en alto. No es el nombre de Cristo, es levantado en alto. Hermanos, una iglesia no es una iglesia exitosa por el número de personas que tiene. Nosotros hemos tenido un gran crecimiento en el poco tiempo y gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Ha sido un crecimiento natural, un crecimiento que el Señor evidentemente lo ha dado, pero que no nos dejemos impresionar por esas cosas. Porque el crecimiento espiritual es lo que debe ser primordial. Entonces no nos dejemos impresionar por las cosas que se ven, porque podemos tener 1000 personas y los falsos maestros tienen cultos de 2000, 15,000 o 20,000 personas, estadios llenos. Tienen estos hombres, pero no significa que sean bíblicos. Y no digo que una iglesia sana no pueda ser grande, sí puede serlo. Y gracias a Dios por eso, sí da el crecimiento. Pero no mide el real crecimiento. El real crecimiento, el Señor mismo dijo, son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos se evidencian en nuestra vida? Entonces, debemos impresionar. Dios nos impresiona por los números a todo esto, ¿cierto? Dios le dijo a Jonatán cuando él fue solo, ¿cierto? Delante de los filisteos, ahí en 1 Samuel capítulo 14, Dios puede salvar con mucho o con poco. Dios nos impresiona, Dios no se deja llevar por lo que nosotros nos impresionan los números, lo lindo del templo, y gracias a Dios por nuestro hermoso templo, pero Dios nos impresiona. Una iglesia puede estar adorando ahí en el frío o al aire libre, hermano, y es iglesia, y puede ser la más hermosa de las iglesias. Si hay un corazón adorador, si hay fruto que honra al Señor. Entonces, el fruto se ve en nuestro corazón. Entonces no son los carteles, los éxitos. La presunción es siempre una señal de un falso maestro. Lo que caracteriza a un verdadero cristiano es la humildad. Y eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros. La humildad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios hemos sido bendecidos, hermanos. Todo es gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estaríamos perdidos. Entonces, cuando Pablo se enfrentó a estos hombres en su segunda carta a los Corintios, las únicas cosas que menciona de sí mismo no eran sus éxitos. Pablo menciona ¿qué? Sus debilidades, sus sufrimientos. Seguimos a un Señor crucificado que nunca tuvo gran éxito según la forma que predican estos falsos maestros, según la forma que el mundo tiene de ver las cosas. Él fue crucificado, Él sufrió por nosotros. Las multitudes que hicieron con Jesús lo abandonaron. Lo abandonaron. Y Jesús no estaba llorando, hoy fracasé en este ministerio porque me abandonó toda la multitud que me seguía. No, Jesús le dijo a los discípulos, ¿acaso quieren irse ustedes también?
Pero los verdaderos discípulos van a decir, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo a tu lado estamos bien. Solo en ti encontraremos paz. Entonces el éxito del creyente de la iglesia no es el éxito del mundo, hermanos. No midamos de esa forma nuestro éxito. Porque yo he visto ciertas iglesias, y en los campos sobre todo, que son pequeñitas, porque quizás no van a crecer más, están en lugares muy pequeños, pero son fieles en la predicación, fieles en su servicio al Señor, fieles en su devoción. Y eso es el éxito de Dios, hermano. A Dios no le importa que salgamos en YouTube. No le importa cuántos likes tenemos en Facebook o en Instagram. Son medios solamente para propagar de alguna forma el evangelio o el conocimiento de la iglesia. A Dios le importa frutos dignos de arrepentimiento. Cristianos realmente transformados, que día a día están siendo moldeados por la palabra de Dios, que día a día están dejando el pecado, esforzándose por dejar el pecado para la gloria de Dios, para honrar a aquel que los salvó. Ya sean 3, 5, 10, 100, 1000, pero que sean fieles. Estos hombres están inflados, hablan cosas infladas, hablan cosas que no son real, que cuando uno entiende la sana doctrina uno dice, esto no es real. Una vez una persona X nos dijo a un grupo que estamos ahí, yo puedo ir al lugar donde tú estás y ganar personas para Cristo en 3 meses. Y yo miraba con esa persona y decía, él no sabe, él no entiende el evangelio. Porque las almas no las ganamos nosotros. Si bien se señala, y no está mal decir, vamos a ganar almas, porque hablamos del predicar el evangelio y que Dios obre en medio de esas personas. Pero no somos nosotros los que obramos la conversión. Es Dios a través de su palabra. Es Dios el que da el fruto. Y si Dios no quiere... Muchas veces Dios envía predicadores a lugares para condenación. A Jeremías lo envió para qué al pueblo de Israel, antes del cautiverio babilónico, para condenar a ese pueblo. Lo único que Jeremías dio un mensaje de condenación, nadie se convirtió. Y gloria a Dios cuando Él salva también. Cuando Él salva a través de su palabra. Entonces, hermanos, el éxito no se mide por los frutos, sino por la fidelidad. Que eso quede claro. Pero estos hombres parece una empresa, marketing, ¿cierto? Miden los frutos por cuántas personas ganaron, por cuántas personas asistieron, y no por cuántas personas de esas que asistieron fueron fieles al Señor. Fueron fieles a la palabra de Dios. Entonces, dicen cosas que solamente son con el fin de estafar a las personas que las rodean y que finalmente sean adeptos de ellos, que vayan a su ritmo, en su dirección. Y esto no es así, hermanos. Nosotros vamos al ritmo del Señor y en la dirección de Cristo, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Entonces prometen noche de milagros, prometen cosas que son irreales, que entusiasman en el culto, que avivan un culto, ¿cierto? Que hacen cosas extraordinarias en un culto, pero después la semana siguen viviendo como los pecadores que eran, como los inconversos que eran. Eso es superficial. Hermanos, la palabra, el crecimiento es con un niño no crece, no tiene 10 años al otro día. En la fe pasa lo mismo. No vas a crecer y aprender todo mañana. Necesitas mucho tiempo. Es por eso que tampoco esperemos los domingos esas predicaciones o esos cultos extraordinarios donde hoy se manifestó hoy día la presencia. Hermano, todos los domingos se manifiesta la presencia de Dios cuando se abre la Escritura. Todos los domingos. El problema es que tú lo sientas o no lo sientas. Eso es subjetivo, eso es nuestro. Esa es nuestra emoción. Pero todos los domingos se manifiesta la presencia de Dios cuando se ora, se canta al Señor y se abren las Escrituras. Así se manifiesta Dios.
Lo otro es emocionalismo, es superficialidad, es subjetividad. Pues la presencia de Dios se manifiesta. Se manifiesta siempre cuando está la palabra de Dios predicada. Gloria al Señor, tenemos linda música, los hermanos cada vez van mejorando, pero si cantáramos a capela sin instrumento, la presencia de Dios se manifiesta de igual forma. La iglesia se compone de piedras vivas, de piedras vivas. Entonces, hermanos, debemos sacarnos las ideas incorrectas que podamos tener de que los falsos maestros puedan meter en nuestra mente. Entonces ellos usan todas esas cosas para sacar provecho. Edifican sus propios imperios. Note, normalmente una característica de los falsos maestros es que edifican un imperio, centrado en ellos. Si él se cae el imperio. Y si él sale, queda su hijo. Y es una monarquía, ¿cierto? Y el hijo del hijo, y así pasan generacionalmente. Y yo no digo que un hijo del pastor no pueda ser un pastor en el futuro. Pero ¿quién es el que debe elegir a sus pastores? La iglesia. Si la iglesia naturalmente elige a un hijo de un pastor, amén. Pero él no tiene que tener la influencia. La iglesia es la que ve naturalmente eso. La iglesia elige a sus pastores y a sus ancianos, a sus diáconos. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla en Judas que estos hombres serán juzgados. Serán juzgados. Entonces nos da un llamado en el verso 17. No sé si voy a alcanzar a terminar hoy, pero el verso 17, voy a ir rápido para alcanzar a terminar. Dice, pero vosotros, amados, ahora hay una advertencia a nosotros los creyentes, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto ya nos ha sido dicho, nos ha sido advertido por los apóstoles una y otra vez. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, ya los apóstoles del Señor, dice Judas, nos han dicho esto, que se van a levantar falsos maestros. Pablo les dijo a los efesios ahí en Mileto, porque de vosotros mismos se levantarán falsos maestros. Miren por ustedes mismos, miren por el rebaño, cuídenlo, apaciéntenlo, pastoréenlo. Apacienten la iglesia del Señor, porque después de mi partida dentro de vosotros se levantarán lobos rapaces que contaminarán la congregación, de entre ustedes mismos. No es de afuera que van a venir, hermanos, probablemente dentro de nosotros mismos. Dios nos libre de eso. Y es triste porque pueden ser personas que uno no pensaba que eran lobos. Normalmente pasa eso, ¿cierto? Oye, él predicaba en la iglesia, él tenía un lugar. ¿Cómo? ¿En qué momento? No nos dimos cuenta. Bueno, porque entran encubiertamente. Entran encubiertamente. Y dice Proverbio, lo dice, su maldad será descubierta en la congregación, tarde o temprano. Tiempo al tiempo, dice el dicho, no la Biblia, el dicho. Tiempo al tiempo. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Pero el Espíritu dice claramente, Pablo a Timoteo, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrina de demonios. En 2 Timoteo 3 también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Si usted lee 2 de Pedro 3, es muy similar a Judas. Probablemente Judas leyó a Pedro cuando él estaba hablando acerca de estos que vendrían. Bueno, Judas vivió el tiempo donde estos ya vinieron. Juan dice que ya es el último tiempo y se han levantado muchos anticristos y estos salieron de nosotros, estaban ahí en medio de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, hermanos, esta es una advertencia apostólica, es una advertencia que desde el principio nos ha sido dada. El Señor Jesucristo nos dijo, guardaos de los falsos profetas en el Sermón del Monte. Hay advertencias en la palabra de Dios. Entonces estos hombres son descritos como burladores. En el postrer tiempo habrá burladores. O sea, lo que hacen es escarnecer a la gente, burlarse de la fe, de la piedad. Hermanos, tristemente, el otro día un hermano me envió
un link en vivo de TVN donde en el matinal estaban hablando de la iglesia evangélica aquí en Chile. Hermano, tremendo. O sea, el tipo, el animador Eduardo Fuentes, se reía de ellos. Yo me lamentaba, decía, ¿cómo estos pueden denigrar de tal forma el evangelio? Entonces es triste ver la condición de la iglesia evangélica en Chile hoy. ¿Y cuáles son los problemas? Los que les dije la otra vez. Las 3 F que mencionaba el libro, ¿recuerdan? Faldas, fama, finanzas. Así caen los falsos maestros. Fama, faldas, finanzas. Entonces, son burladores que andan según sus malos deseos. Y nos da 3 características en el verso 19 de estos burladores. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, son los que causan divisiones, porque se llevan discípulos tras sí, no les importa el daño que puedan hacer. Siempre, hermanos, cuando hay una división en una iglesia, eso es muy doloroso. Me ha tocado, gracias a Dios, no vivirlo en las iglesias que he pastoreado, pero sí iglesias hermanas, pastores amigos, y es algo tremendamente doloroso. Debemos orar que siempre Dios nos libre de la división, guardar la unidad de la iglesia. Siempre eso es algo sagrado. Debe enseñarse a los miembros de la iglesia a guardar la unidad, a aprender a tratar las cosas bíblicamente, porque cualquier cosa maltratada, agrandada, puede causar una tremenda división y un dolor terrible a los miembros de la iglesia. Eso es doloroso. Pero estos hombres, como no le importa a la gente, como no le importan las ovejas, ellos dividen, ellos dañan. Van de casa en casa contaminando, van haciendo daño y confunden a la gente, confunden a los indoctos y a los inmaduros con sus falsas enseñanzas. Los sensuales, le llama el texto, los sensuales. ¿Qué quiere decir los sensuales? Los que se dejan llevar por sus propios instintos, sus propios deseos, llevados por su mente natural, porque no son convertidos. Hermanos, aunque parezcan, no son cristianos. No lo son. ¿Y por qué dice la tercera característica? Estos sensuales que no tienen al Espíritu. No lo tienen. Es por eso que hablan de lo que no saben, hablan de la presencia de Dios y Dios en mi vida, pero si no tienen al Espíritu, ellos hablan palabras infladas, cosas que no conocen. No pueden sentir al Espíritu porque no lo tienen. Son incapaces de comprender las cosas espirituales. ¿Y qué deja en evidencia que no tienen al Espíritu? Su comportamiento inmoral. Viven inmoralmente en su vida íntima. No son prudentes como es característica de un pastor. O sea, viven en los excesos en su vida. No tienen límites para nada. Es un comportamiento inmoral, sensual, bajo sus propios instintos. No importa a quién dañen. ¿Por qué? Porque no poseen al Espíritu. Viven en el pecado, en el placer sexual, la lujuria, la inmoralidad, son parte de las características de estos hombres. Pero nos manda en el verso 20, Judas nos da un llamado a nosotros a actuar. Nosotros debemos actuar, debemos hacer algo. No podemos a veces las iglesias se quedan impávidas ante estas situaciones. No, es que, y hermano, me molesta porque son culpables juntamente con ellos. Cuando dicen, no, es que el Señor los juzga. No, la iglesia está para juzgarlos. La iglesia está para actuar. Dios ha dejado una disciplina en la iglesia para tratar a esos hombres y sacarlos. ¿Qué dijo Pablo cuando hubo un caso de inmoralidad no juzgado ahí en Corinto? Dijo, ustedes saben esa situación, ¿por qué lo permiten? En otras palabras, a ese perverso sáquenlo de entre ustedes. Al que persiste en pecar después de una u otra amonestación, deséchalo. Y ese no puede entrar más a la iglesia.
Porque ha causado daño a la congregación. Entonces hay un llamado a actuar, hermanos. No podemos quedarnos impávidos. Dios nos ha dado herramientas. Ustedes tengan el carácter, y se lo digo con toda libertad. Si Dios me libre de eso, me llevo a desviar en un momento como pastor, sáquenme inmediatamente. Porque eso es lo que deben hacer. Y procurar siempre la pureza de la iglesia, la honra de Cristo. Porque si no van a ser cómplices de esos pecados que se cometen. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, porque ustedes sí tienen al Espíritu. Los creyentes sí tenemos al Espíritu. Hermanos, aunque a veces estos falsos maestros hacen parecer que solo ellos tienen al Espíritu, todos los creyentes tenemos al Espíritu. Nosotros oramos en el Espíritu. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, siguen trabajando en esa fe que les ha sido dada. No tenemos que inventar nada nuevo. No tenemos que hacer cosas grandiosas para nosotros ser cristianos o ser espirituales. Hermanos, la iglesia es edificada cuando domingo a domingo se predica la palabra de Dios, cuando tú día a día lees la palabra de Dios. No eres edificado solo cuando ves milagros. Cuando ves milagros y hay, no sé, Dios te sana de algo o ves algo extraordinario, gloria al Señor. Pero normalmente eso no pasa. Cuando más eres edificado, cuando tú lees todos los días la palabra de Dios y eres constante y escuchas cada domingo la palabra de Dios. Ahí es cuando creces, ahí es cuando eres edificado, ahí es cuando eres santificado. Ahí es cuando se manifiesta la presencia de Dios en tu vida. Sé constante, sé perseverante, sigue edificándote en vuestra santísima fe, porque lo que tienes es precioso, es preciado, es maravilloso. Es la doctrina que Dios ha dejado a través de los apóstoles, hermano. Esto es maravilloso. Orando en el Espíritu Santo, sigue en comunión con el Señor a través del Santo Espíritu de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Cuídate de apartarte de ese amor cristiano. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Con fe, con esperanza, con amor. La esperanza de que un día Cristo volverá por nosotros. Sigue perseverando, sigue fiel. Y haz algo. ¿Qué tienes que hacer? Verso 22. Algunos que dudan, convencedlos. Porque estos hombres tienen el don de la palabra. Convencen a veces a mucha gente. Y a los que dudan, a los que están ahí, oye, ¿será verdad? ¿Qué debo hacer? Bueno, hermano, ¿qué dice la Biblia? Que no debe ser contencioso, sino con espíritu de mansedumbre. Corrige a los que se oponen. Corrige a aquellos que están dudando. Ayúdalos a esos hermanos más débiles. Y anímalos con la palabra de Dios. Dile, hermano, mira, no creas todo lo que te dicen. Mira lo que dice la Escritura. Ven, sigue congregando, sigue fiel al Señor. Y anímalo con la palabra de Dios. Enséñale la verdad. A esos que dudan, convéncelos. A otros, ¿qué dice? Salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La palabra salvar aquí quiere decir rescatar. Y lo que quiere decir es que con instrucción, con la enseñanza bíblica, debemos ponernos en medio del camino de los que van al infierno. O sea, muchas personas están creyendo estas herejías, y si alguien cree una herejía, hermano, no es un cristiano. Entonces ponte en medio, rescátalos de ese camino en el que van, predica la verdad de la palabra de Dios, enséñale la verdad, exhórtale que va camino al infierno y rescátalos de ese lugar a través de la predicación, porque Dios va a obrar con su palabra. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, es con temor, ahí es con cautela, con cuidado. Actúa con misericordia con ese grupo, pero con cautela, con prudencia, no sea que tú seas tentado a desviarte como ellos. Ten misericordia de ellos, pero apártate de ahí. Porque van camino a la condenación, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Están tan metidos en el pecado, tan sucios, que ten cuidado. Debemos aborrecer sus prácticas.
Hermanos, nunca apruebes el pecado, nunca permitas el pecado. Y estamos hablando del pecado de los falsos maestros, porque nosotros también cometemos pecados como creyentes verdaderos y debemos tratarlo con misericordia, con amor. Hay pasos para hacerlo, pero cuando se trata de falsos maestros que viven vidas inmorales, perdidas en el pecado, hermano, fuera, apártate de los tales. Entonces, debemos tomar esta advertencia que Judas nos da. Terminemos con el verso 24 y 25. Dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquí hay un llamado final precioso a nosotros confiar en Dios. Judas concluye con un hermoso llamado, con una hermosa bendición, y nos dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de esta apostasía, en medio de los falsos maestros, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, nosotros los creyentes verdaderos somos guardados por Dios. Y eso es algo que vimos al principio. Recuerda cuando Judas dice en el verso 1: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, la característica de los verdaderos creyentes es que somos preservados, es que somos guardados de estas falsas doctrinas, guardados de desviarnos, guardados de la apostasía. Un creyente va a perseverar en la verdad. Por eso que en las cartas anteriores de Juan, recuerde que él dice: mucho me regocijé al saber que mis hijos andan en la verdad. Porque un creyente verdadero, un hijo de Dios verdadero, persevera, es preservado por el Señor. Somos guardados por la misericordia de Dios, hermanos. Y debemos dar gracias a Dios y gloria a Dios que no nos desviamos, no nos apartamos tras otras cosas, porque hemos sido guardados por la misericordia de Dios. Los que tienen al Espíritu, los creyentes verdaderos, somos guardados porque Dios es poderoso. Él es poderoso para guardar sin caída. ¿Crees tú eso, hermano? Dios es absolutamente poderoso para guardarnos de todo mal. Él es poderoso para salvar, para socorrer, para someter, para guardar en completa paz, dice la Escritura, para hacer mucho más de lo que pensamos y entendemos. Es poderoso para guardarnos sin caída. Y es maravilloso ver que en tiempos difíciles, quizás, yo sé que algunos han vivido tiempos difíciles, quizás en otras iglesias, pero que aún en tiempos difíciles no apostataremos de nuestra fe porque somos guardados por el Señor. Somos guardados por el Señor. Él nos guarda. Y presentarnos sin mancha, porque Cristo limpió nuestras ropas. Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En todo esto a Él sea la gloria, porque Él es poderoso, Él es glorioso y Él nos ha guardado. Qué maravilloso es esto, hermano, cuando pensamos lo que éramos, cuando pensábamos en que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día Él nos presentará sin mancha delante de Él. Él nos presentará sin pecado porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y eso es la gracia de Dios. La maravillosa gracia que nos salvó. Él es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha. Entonces, que esto no nos lleve solamente a aborrecer a los falsos maestros, sino a tener temor y a cuidar nuestro propio corazón. Y a orar por misericordia de Dios, porque hay un juicio para esos hombres perversos. Entonces, Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro gran Salvador. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por poder compartir la palabra, Señor, junto a mis hermanos, Señor, abrir las Escrituras y ver estas advertencias tan necesarias para nosotros. Guárdanos, Señor, de los falsos maestros. Guárdanos de desviarnos, Señor, de apostatar de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles a ti. Guárdanos, Señor, como hasta ahora sin caída. Preserva, Señor, nuestro pie de resbalar. Y ayúdanos, Padre, a seguir firmes con nuestros ojos puestos en Jesús. Anima, Señor, a los desalentados. Fortalece, Señor, a los débiles. Y ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en ti. Porque solo en ti hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, porque nos ha dado tu palabra. Nos ha dado la sana doctrina.
Ayúdanos a conocerla y a contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.